El pueblo oculto. ¿Quiénes son realmente los elfos de Islandia? En Islandia, los elfos no son simples criaturas de cuentos infantiles, ni personajes de fantasía al estilo medieval. Allí, se les conoce como Uldufolk, una palabra que significa, literalmente, el pueblo oculto. Y ese nombre lo dice todo. No son seres visibles para cualquiera. No habitan en castillos mágicos ni en bosques encantados como en las historias modernas. Según la tradición islandesa, los elfos viven en una dimensión paralela superpuesta a la nuestra, compartiendo el mismo espacio físico, pero vibrando en otro plano de existencia. A diferencia de los elfos estilizados de la fantasía occidental, bellos, inmortales y guerreros, los elfos islandeses son descritos como seres muy similares a los humanos, tanto en apariencia como en comportamiento. Tienen familias, casas, jerarquías sociales, conflictos, celebraciones y reglas. La gran diferencia es que no pertenecen completamente a nuestro mundo. Según los relatos antiguos, los elfos habitan en rocas volcánicas, colinas cubiertas de musgo, cuevas de lava, campos de piedra negra, grietas profundas en la tierra. Estos lugares no son elegidos al azar. Se cree que allí existen puntos donde la barrera entre mundos es más delgada, permitiendo la coexistencia entre ambas realidades. El origen de los elfos en la tradición islandesa se mezcla con el cristianismo y las antiguas creencias paganas. Una de las leyendas más antiguas cuenta que, cuando Dios preguntó a Eva por sus hijos, ella escondió a algunos que aún no había lavado. Por castigo, Dios declaró que esos hijos ocultos serían invisibles para los humanos. De ahí surgiría el pueblo oculto. Otra versión afirma que los elfos son antiguos espíritus de la naturaleza, guardianes de la tierra, el agua, el fuego y el aire. Lo más inquietante es que, en Islandia, estas historias no se consideran mitología muerta. Para muchos, los elfos no solo existieron, siguen existiendo ahora mismo. Hay quienes aseguran haberlos visto brevemente, como sombras brillantes, figuras borrosas moviéndose entre las rocas o pequeñas siluetas caminando por la lava al atardecer. Los elfos no son descritos como inherentemente buenos o malos. Son, más bien, seres orgullosos, sensibles y extremadamente territoriales. Respetan a los humanos que respetan la naturaleza, pero castigan con dureza a quienes destruyen sus moradas. Y aquí es donde la línea entre mito y realidad se vuelve inquietante, porque muchos islandeses aseguran que los accidentes, desgracias y fallos inexplicables ocurren cuando alguien interfiere con los territorios élficos. Para el pueblo islandés, los elfos no son hadas bonitas, son vecinos invisibles. Y como cualquier vecino, exigen respeto. No se les reza como a dioses, pero tampoco se les desafía. Se les deja ofrendas, se les habla con cuidado, y sobre todo, no se tocan sus rocas. En pleno siglo XXI, con tecnología avanzada, internet y ciencia moderna, miles de personas en Islandia siguen afirmando lo mismo. Los elfos son reales, solo que no todos pueden verlos. Y esta creencia no es una superstición aislada, es una parte viva de la identidad cultural del país. Islandia, la isla donde casi la mitad cree en los elfos en la mayoría del mundo, creer en elfos sería considerado una superstición infantil, pero en Islandia, esa creencia forma parte de la vida cotidiana, del respeto por la naturaleza y, sorprendentemente, hasta de las decisiones oficiales del país. Aquí, hablar del pueblo oculto no es motivo de burla, es una muestra de identidad cultural. Durante décadas, diversas encuestas han revelado un dato desconcertante. Para el resto del mundo, entre el 30% y el 50% de los islandeses no niega la existencia de los elfos. Algunos afirman creer plenamente en ellos, otros dicen no tener pruebas, pero tampoco se atreven a descartarlos. Esta postura de no negar ya es, en sí misma, algo extraordinario para un país moderno, con altos niveles de educación, ciencia y desarrollo tecnológico. Y esta creencia no se limita a zonas rurales. Incluso en la capital, Reykjavik, hay zonas donde se respetan rocas, colinas y formaciones de lava, porque podrían ser moradas del pueblo oculto. No se colocan letreros oficiales diciendo, aquí viven elfos, pero todos saben que ciertos lugares no deben tocarse. Lo más impactante es que el respeto hacia los elfos trasciende lo espiritual y entra en lo legal y lo político. En varias ocasiones,
Proyectos de carreteras, edificios o tendidos eléctricos han sido retrasados, modificados o desviados, porque los habitantes locales aseguraban que esas obras afectarían casas de elfos. Y lo increíble es que muchas veces las autoridades han hecho caso. Ingenieros, arquitectos y constructores han declarado públicamente que, al ignorar estas advertencias, los trabajos se llenan de accidentes inexplicables a maquinaria que se daña sin razón, herramientas que desaparecen, personas que caen enfermas de forma repentina, fallos técnicos imposibles de explicar. Cuando las obras se detienen, se pide permiso simbólico al pueblo oculto, se realizan ofrendas o se modifican los planes y, según los testimonios, los problemas desaparecen. Para muchos islandeses, esto no es magia, es convivencia con otra realidad. En las escuelas, los niños crecen escuchando historias de elfos como algo natural. No se les enseña a temerlos, sino a respetar la naturaleza, porque no estamos solos en este mundo. Esta visión crea una relación muy profunda entre el ser humano y el entorno. No se destruye una roca por capricho, no se derriba una colina sin pensarlo dos veces, porque nunca se sabe quién podría estar viviendo allí. Lo más inquietante es que incluso personas totalmente escépticas, científicos, médicos, ingenieros, han terminado cambiando de opinión tras vivir experiencias extrañas cerca de estos lugares. No todos dicen haber visto elfos, pero muchos admiten que algo pasa en ciertos puntos del país. Islandia no obliga a nadie a creer, pero tampoco obliga a nadie a negar. Y ese equilibrio entre ciencia y misterio es lo que convierte a esta isla en un caso único en el mundo, porque mientras otros países separan lo racional de lo imposible, Islandia convive con ambos, como si supiera algo que el resto del planeta aún no ha descubierto. Rocas sagradas y casas élficas, a las moradas del otro mundo en Islandia. No todas las rocas son simples formaciones geológicas. Algunas son evitadas con absoluto respeto, rodeadas con cuidado por carreteras, protegidas por vecinos y señaladas en voz baja como hogares del pueblo oculto. Para los islandeses, estas piedras no son decoración natural, son casas élficas, portales de convivencia entre dos mundos que ocupan el mismo espacio. Sin tocarse del todo, estas rocas suelen ser grandes bloques aislados en campos de lava, colinas cubiertas de musgo verde, intenso formaciones volcánicas con formas extrañas, piedras solitarias en medio de carreteras o praderas. A primera vista, parecen normales, pero quienes creen en los elfos aseguran que emiten una sensación distinta, como si el aire cambiara alrededor de ellas. Algunos dicen sentir mareo, frío repentino, cosquilleos en la piel o una calma extraña al acercarse. Otros simplemente repiten lo que aprendieron desde niños. Esa roca no se toca. Uno de los casos más famosos ocurre en la ciudad de Hafnaf, considerada el corazón de las historias élficas. Allí existen colinas enteras que no han sido modificadas por la urbanización moderna, porque, según la tradición, son verdaderos barrios del pueblo oculto. Casas, jardines, caminos invisibles, todo coexistiendo con la ciudad humana sin dejar rastro físico. Lo más inquietante es que muchos vecinos aseguran haber visto luces moviéndose dentro de las rocas por la noche, pequeñas siluetas atravesando las piedras como si fueran humo, o haber escuchado música lejana proveniente de las colinas en noches completamente silenciosas. En la tradición islandesa, no todas las casas élficas son iguales. Algunas pertenecen a elfos pacíficos, que solo exigen respeto. Otras serían territorios de elfos más antiguos y peligrosos, donde nadie se atreve a entrar. Existen historias de personas que intentaron mover una de estas rocas por curiosidad, por trabajo o por burla, y terminaron enfrentando accidentes graves, ruinas económicas, enfermedades extrañas o una mala racha que nunca se detuvo. Para muchos, puede parecer sugestión, pero lo inquietante es que los mismos patrones se repiten una y otra vez. Alguien desafía una roca, ocurre una tragedia, la roca vuelve a respetarse. Además de las rocas, también se habla de casas élficas en campos de lava, lugares donde nada crece, donde el suelo parece muerto, pero donde el silencio es tan profundo que resulta abrumador. Allí se cree que existen entradas invisibles a otro plano. No se ven puertas, no se ven ventanas, pero los relatos aseguran que los elfos entran y salen por grietas que el ojo humano
no puede percibir. Lo más perturbador es que estas moradas no pertenecen solo al pasado. Islandia continúa creciendo, construyendo, expandiéndose. Pero aún hoy, muchos proyectos se detienen cuando aparece una roca considerada sagrada. No se dinamita, no se mueve, no se rompe. Porque nadie quiere ser la persona que, por desafiar una piedra, despierte algo que no debería ser molestado. Para el islandés común, estas rocas no son objetos mágicos, son fronteras en límites entre lo humano y lo que no lo es. Las puertas a otros mundos en portales ocultos en la naturaleza. Para entender por qué los islandeses creen en los elfos como seres reales y no simbólicos, hay que comprender una idea central de su folclore. La naturaleza está llena de puertas, accesos invisibles a otros mundos que coexisten con el nuestro. Y en Islandia, un país joven, moldeado por volcanes, glaciares y grietas profundas en la tierra, estos portales no son metáforas. Para muchos, son lugares físicos, exactos, donde la frontera entre dimensiones se vuelve permeable. A diferencia de los portales fantásticos de la literatura, las puertas élficas de Islandia no son entradas luminosas ni arcos mágicos, son formaciones naturales que, según la tradición, contienen energía especial o un velo extremadamente delgado. Los relatos más antiguos mencionan varios tipos: portales en montañas volcánicas, montañas como Estia, Helgafell o ciertas zonas de los fiordos occidentales siempre han sido vistas como puntos donde ambas realidades casi se tocan. Se dice que, al caer la noche o durante tormentas eléctricas, pueden escucharse murmullos, pasos o luces moviéndose en su interior, aunque no haya senderos, viviendas ni actividad humana. Grietas abiertas por la actividad tectónica. Islandia está literalmente dividida por las placas de América y Eurasia. En lugares como la falla de Ingvellir, el suelo se abre en paredes de roca negra que descienden hacia la oscuridad. Para muchos islandeses, estas grietas son más que fenómenos geológicos. Son pasajes naturales hacia el mundo oculto, usados por elfos y espíritus para cruzar entre planos sin ser vistos. Ríos subterráneos y túneles de lava. Los túneles formados por antiguas erupciones, especialmente en zonas como Raufarhöll Selir y otras cuevas de lava, son vistos como corredores naturales entre mundos. Hay testimonios de personas que entraron en estas cuevas y aseguraron sentir cambios repentinos de temperatura, ecos imposibles, sensaciones de ser observados, o incluso haber visto siluetas cruzando de un túnel a otro sin dejar huella. Rocas solitarias en campos de lava. Estas rocas, consideradas puertas más pequeñas, funcionan como entradas discretas. Algunas familias islandesas aún dejan ofrendas de comida, flores o monedas cerca de ellas, pidiendo permiso para caminar por el área, tal como sus ancestros lo hacían. Testimonios que dan escalofríos. Decenas de relatos tradicionales y algunos modernos hablan de personas que desaparecieron al acercarse demasiado a ciertos lugares y regresaron horas después confundidas, sin recordar nada o recordando demasiado. En otros casos, personas aseguran haber visto ciudades brillantes, casas diminutas, figuras humanas pequeñas que se desvanecen al parpadear. Hay historias donde viajeros describen haber entrado en un campo de lava bajo una tormenta, pero al cruzar una grieta, todo quedó en silencio absoluto. Allí, la luz cambió de tono, el aire se volvió espeso y, al girar la cabeza, vieron figuras luminosas mirándolos desde lejos. Y al volver sobre sus pasos, el paisaje era diferente, como si hubieran salido, literalmente, de otro mundo. La explicación científica. Y la otra explicación, los geólogos hablan de magnetismo, campos eléctricos, cambios de presión, microclimas y sugestión. Pero las historias persisten, porque, sea cual sea la causa, las experiencias se repiten durante siglos con detalles idénticos. Para los islandeses, la conclusión es simple: hay lugares donde la barrera entre mundos se vuelve delgada. Los elfos viven allí, protegen esos portales y no permiten que cualquiera los cruce. Carreteras desviadas por respeto a los elfos. Si hay un ejemplo que demuestra lo profundamente arraigada que está la creencia en los elfos en Islandia, es en carreteras,
túneles y obras públicas que han sido desviadas o detenidas por respeto al pueblo oculto. Y no estamos hablando de la Edad Media, ni de historias antiguas. Esto ocurre en pleno siglo XXI, respaldado por testimonios de ingenieros, trabajadores, medios del país y, en ciertos casos, por decisiones oficiales. El caso más famoso en la carretera de Alfolsvegur, en la ciudad de Hafnarfjörður, conocida como la capital de los elfos, se planeaba construir una carretera que cruzaba una colina considerada Casa del Uldufolk. Apenas iniciaron los trabajos, comenzaron los problemas en máquinas que se apagaban sin razón, brocas que se rompían una tras otra, empleados lesionados con accidentes improbables, herramientas que desaparecían y luego aparecían en sitios distintos los obreros. Muchos de ellos, escépticos, empezaron a decir que alguien no quería que tocaran la colina. La comunidad pidió suspender la obra y consultar a los elfos, a través de una portavoz llamada Ragnhildur Juliusdóttir, famosa por ser una Elf Whisperer, intermediaria con el pueblo oculto. Finalmente, el proyecto fue desviado, dejando la colina intacta. Carretera por la región de Kópavogur. En otra ocasión, un gran proyecto vial cerca de Kópavogur se detuvo por completo cuando una roca conocida como Alfagby fue dañada accidentalmente. Los residentes culparon a los ingenieros de provocar a los elfos y a los pocos días un bulldozer se volcó sin explicación. Varias máquinas se averiaron al mismo tiempo. Un trabajador sufrió una caída misteriosa. Los sensores eléctricos dejaron de funcionar. El gobierno local ordenó mover la roca con un ritual especial para evitar más incidentes. Cuando lo hicieron, los problemas desaparecieron. La autopista del norte y el túnel de Olmavik, en el norte del país. Una construcción se retrasó meses por una enorme roca que, según los habitantes, era un antiguo hogar élfico. Cuando intentaron moverla, una tormenta intensa golpeó la zona durante días. Una maquinaria completa quedó destruida y los trabajadores insistieron en que sentían una presencia pesada cerca de la roca. Tras una serie de reuniones con la comunidad, las autoridades simplemente cambiaron el trazado y la roca quedó intacta. ¿Coincidencia o superstición? Para muchos extranjeros, todo esto suena a superstición exagerada, pero para los islandeses, los hechos hablan por sí solos. Si desafías una roca élfica, algo sale mal. Si respetas el territorio, las obras continúan sin problemas. Muchos ingenieros islandeses, incluso sin creer literalmente en los elfos, admiten que prefieren no arriesgarse. No se trata solo de creencias, se trata de patrones. Y los patrones, cuando se repiten durante décadas, merecen atención. El mensaje detrás del respeto. Desviar una carretera por elfos no es solo un acto de folclore, también es una forma de decir en la naturaleza tiene dueños invisibles y debemos respetarla en un país donde el paisaje es vivo, impredecible y poderoso. Ignorar esas advertencias, reales o simbólicas, es simplemente tentar a la suerte. Castigos por desafiar al pueblo oculto. En la tradición islandesa, los elfos no son criaturas malvadas, pero tampoco son seres indiferentes. Son descritos como protectores extremadamente territoriales, guardianes de la tierra y de sus propios hogares. Pueden convivir pacíficamente con los humanos durante siglos, siempre y cuando estos respeten sus espacios. Pero cuando alguien los desafía, la leyenda dice que los elfos responden, y la respuesta rara vez es suave. Estas historias no son parte de un libro antiguo ni de cuentos olvidados. Son relatos transmitidos de generación en generación, reforzados por incidentes modernos documentados en periódicos islandeses, testimonios de trabajadores, vecinos y autoridades. El patrón siempre es el mismo. Alguien intenta mover, destruir o intervenir un lugar asociado a los elfos. Y entonces empiezan los problemas, accidentes inexplicables. Uno de los casos más conocidos involucra a un hombre que decidió romper una roca brillante en una zona rural para usarla como material de construcción. Los vecinos le advirtieron que esa roca era una casa del pueblo oculto. Él se rió, pero el mismo día en que comenzó a trabajar en su martillo, se rompió sin razón aparente más tarde. Su camión perdió los frenos en una colina y esa misma noche su granja se incendió. El incendio nunca tuvo explicación clara. Los locales no dudaron en los elfos.
Lo castigaron por destruir su hogar, maquinaria que se niega a funcionar. Numerosos obreros de construcción, especialmente en regiones como Hafnaf, Ur y Kopa Bogur, han reportado casos en los que las máquinas simplemente se detienen cerca de rocas sagradas. Excavadoras que pierden potencia, taladros que se rompen uno tras otro, baterías que se descargan de golpe, GPS que se bloquean. Ingenieros han revisado las máquinas y no encuentran fallas. Los islandeses tienen otra explicación. Los elfos no quieren que toques su casa. Desgracias personales. Hay relatos de personas que, por ignorancia o burla, patearon o intentaron mover pequeñas piedras consideradas moradas élficas. Después, según las historias, sufrieron caídas misteriosas, enfermedades repentinas, pérdidas económicas importantes, años de mala suerte constante. Algunos, desesperados, han acudido a portavoces de los elfos para pedir perdón y revertir la supuesta maldición. El caso de la granja que desapareció. Una de las historias más inquietantes cuenta que una familia decidió construir una casa sobre un campo de lava señalado como territorio élfico. En cuanto pusieron los cimientos, comenzaron a escuchar ruidos por la noche, golpes en las paredes, objetos moviéndose solos. Después de semanas de tensión, la familia abandonó la obra. Poco después, una tormenta arrasó con los restos del edificio. Para los locales, no fue coincidencia. A los elfos reclamaron lo que era suyo: castigo sobrenatural o advertencia natural. Los escépticos creen que todo se debe a su gestión, fallas mecánicas y coincidencias. Pero los islandeses sostienen lo contrario. En cuando los humanos rompen el equilibrio con la naturaleza, algo responde. Para ellos, los castigos élficos son una forma de proteger su territorio y recordarnos que no somos los dueños absolutos de la tierra, que hay fuerzas reales o simbólicas que debemos respetar, porque en Islandia, desafiar al pueblo oculto no es solo una falta de creencia, es considerado un acto de arrogancia, y la naturaleza, dicen, siempre cobra la factura. Personas que afirman haber cruzado al mundo de los elfos, si las rocas sagradas, las carreteras desviadas y los accidentes misteriosos ya parecen fascinantes, lo que viene ahora es aún más inquietante. A lo largo de la historia, y también en tiempos modernos, varias personas en Islandia han asegurado que no solo han visto a los elfos, sino que entraron accidentalmente en su mundo. Historias donde el tiempo se detiene, los paisajes cambian de forma inexplicable y la realidad parece quebrarse. Para muchos islandeses, estos no son cuentos, son advertencia. El caso de Gron, la mujer perdida en la colina, uno de los relatos más famosos, cuenta la historia de Gron, una mujer que en el siglo XIX salió a recoger hierbas cerca de una colina considerada territorio élfico. Era una tarde tranquila, y no había tormenta ni niebla. Pero, según el relato, al pasar junto a la roca más grande del lugar, el aire se volvió extraño, como si vibrara. De pronto, desapareció. Los habitantes la buscaron durante horas. Cuando finalmente regresó, 4 horas después, decía haber estado conversando con una familia de elfos que la invitó a entrar en su hogar. Lo extraño es que, según los vecinos, apenas habían pasado 10 minutos desde su desaparición. El tiempo, para ella, transcurrió de forma distinta. Ron describió su viaje como si hubiera cruzado un umbral invisible, un interior brillante, cálido, con música suave y personas parecidas a humanos, pero más hermosas, más tranquilas, más silenciosas. Aseguró que vivían dentro de la roca, pero en un espacio enorme e imposible. El niño del campo de lava en el siglo XX, un niño pequeño, desapareció en un campo de lava mientras jugaba. Sus padres entraron en pánico y alertaron a los vecinos. Cuando por fin lo encontraron, estaba calmado, sentado al pie de una roca. Cuando le preguntaron qué había pasado, dijo: estaba jugando con los niños que viven dentro de la piedra en él. Niño aseguraba que había corrido con ellos por un lugar muy grande y muy bonito, con luces y pasillos que no existían en el mundo exterior. Para los islandeses, ese relato encajaba perfectamente con las historias del pueblo oculto. Los viajeros que se desorientan en grietas, guías turísticos de zonas como Ingvellir, hablan de visitantes que, al adentrarse en grietas volcánicas, sufren episodios de confusión,
Pierden la noción del tiempo, sienten que la temperatura baja repentinamente o escuchan pasos que los siguen, aunque estén solos. Algunos dicen que, al regresar al camino, el paisaje parece distinto en rocas movidas, musgo en otro lugar, sombras que no estaban antes. El músico que escuchó la música del otro lado, un violinista islandés famoso en los años 60, aseguró que, mientras caminaba por una colina cerca de Reykjavik, escuchó música polifónica increíblemente compleja proveniente de dentro de la tierra. No había altavoces, ni casas, ni instrumentos. Cuando lo contó, los ancianos del lugar le dijeron: «¿Has oído la música de los elfos? Te dejaron escucharla porque pasaste, con respeto, ilusiones o encuentros reales». Los escépticos hablan de alucinaciones, cambios de presión, efectos psicológicos, magnetismo, sugestión colectiva, pero el problema es que los relatos, desde la Edad Media hasta hoy, coinciden en los mismos detalles. El tiempo se distorsiona, los espacios parecen más grandes, las figuras se ven apenas un segundo, y siempre hay una sensación de haber cruzado un límite invisible. Para los islandeses, estas historias no prueban nada, pero sí confirman algo. Hay lugares donde otro mundo se roza con el nuestro, y algunas personas tienen la suerte, o la desgracia, de verlo. Elfos, dimensiones paralelas y la física moderna durante siglos. Los relatos sobre los elfos de Islandia parecían simples historias folclóricas a seres invisibles, casas dentro de rocas, portales naturales. Pero lo verdaderamente inquietante es que, conforme avanza la ciencia moderna, especialmente la física cuántica, la teoría de cuerdas y los estudios sobre realidades paralelas, estas antiguas historias empiezan a sonar menos como cuentos y más como posibles descripciones primitivas de fenómenos que la ciencia apenas está comenzando a comprender. Hoy, algunos científicos y divulgadores se preguntan: ¿y si las leyendas islandesas no hablan de magia, sino de dimensiones superpuestas? La idea central en múltiples realidades coexistiendo. La física cuántica sugiere que el universo no es un espacio único y sólido, sino un entramado complejo donde pueden existir capas de realidad paralelas, cada una vibrando a una frecuencia diferente. Para los teóricos de la multidimensionalidad, es posible que varios mundos coexistan en el mismo espacio físico. No podamos verlos porque vibran en frecuencias distintas. Ciertas zonas de la Tierra sean puntos donde esas frecuencias se acercan. Lo curioso es que eso coincide exactamente con lo que dice el folclore islandés. Los elfos están aquí, pero en otro plano. El velo entre mundos en ciencia y mito se rozan. En Islandia se habla de un velo delgado entre realidades. La ciencia habla de interfaces cuánticas, zonas donde la materia puede comportarse de forma inusual debido a campos magnéticos, fracturas geológicas o resonancias energéticas. ¿Coincidencia? Para muchos, no tanto. Regiones como campos de lava, grietas tectónicas o montañas volcánicas poseen características físicas inusuales, magnetismo alterado, variaciones extremas de presión, ecos imposibles, cambios abruptos de temperatura, sensación de desorientación. Estos fenómenos podrían afectar la percepción humana, pero también podrían ser señales de puntos liminales, zonas donde dos realidades se acercan lo suficiente como para rozarse. Los islandeses lo dicen de forma sencilla: hay lugares donde el mundo es más delgado. En la física moderna empieza a decir algo muy parecido, testimonios que encajan con teorías científicas. Los relatos de personas que dicen haber visto elfos suelen describir figuras humanas más brillantes o difusas voces y música sin fuente física, cambios súbitos en el tiempo o la luz, lugares más grandes por dentro que por fuera, sensación de entrar en un espacio diferente. Curiosamente, estas sensaciones son similares a las reportadas por personas que han experimentado en zonas de fuerte magnetismo, alteraciones electromagnéticas, estados liminales, alucinaciones inducidas por campos geomagnéticos, pero también coinciden con descripciones en teorías de universos paralelos, en espacios solapados donde las leyes físicas cambian ligeramente. ¿Los elfos serían seres físicos o algo más? Aquí es donde surge la pregunta más inquietante. Si aceptamos que existen otras dimensiones, ¿qué impediría que otros seres las habitaran? Podrían ser formas de vida basadas en energía, entidades cuasifísicas, versiones alternativas
de nuestra especie. Civilizaciones antiguas, evolucionadas en planos paralelos para los islandeses. Esta pregunta ya tiene respuesta desde hace siglos. Los elfos no son fantasía, son vecinos invisibles que comparten el mundo en otra vibración. Cuando el mito avanza más rápido que la ciencia, quizá el folclore islandés no intentaba explicar magia, quizá intentaba explicar ciencia que aún no existía, porque mientras la física busca pruebas de universos paralelos, la tradición islandesa lleva 1000 años diciendo lo mismo con otras palabras. Hay otros mundos, están aquí mismo, y a veces se abren. Diferencias entre el folclore islandés y la visión moderna de los elfos en la cultura popular actual, gracias a películas, videojuegos y novelas. Todos creemos saber cómo son los elfos. Han criaturas altas, delgadas, de orejas puntiagudas, inmortales, expertas en magia y arquería, viviendo en bosques luminosos y ciudades imposibles. Pero esa imagen, tan extendida por Hollywood, tiene poco que ver con los elfos reales del folclore de Islandia. De hecho, son casi opuestos. La versión moderna es elegante y fantástica. La versión islandesa es sobria, misteriosa y profundamente ligada a la naturaleza y a lo espiritual. Y entender estas diferencias es clave para comprender por qué Islandia toma tan en serio a su pueblo oculto. Apariencia a casi humanos. No seres perfectos, los elfos de la fantasía moderna suelen ser físicamente perfectos, altos, hermosos, luminosos. En cambio, en el folclore islandés, son casi indistinguibles de los humanos. La diferencia es sutil, parecen más pulcros, más tranquilos, más ordenados, pero no poseen rasgos exagerados. Viven vidas paralelas, tan humanas que muchos relatos describen a los elfos como otra versión de nosotros, pero en otro plano. Hogares en rocas, colinas y cuevas, no palacios brillantes en la fantasía actual. Los elfos habitan ciudades de mármol, bosques dorados o reinos mágicos. En el folclore islandés, sus casas son formaciones naturales, hjókaus, grandis colinaus, cubiertaus, gemusgu, paredes, dilavau. Grietas volcánicas para un islandés. Un castillo élfico es una exageración moderna. La verdadera casa del pueblo oculto está en un rincón humilde de la naturaleza. Poderes en sutiles, no explosivos. Los elfos de Hollywood son capaces de controlar la magia, disparar flechas imposibles o realizar hechizos luminosos. Los elfos islandeses, en cambio, poseen poderes mucho más discretos, pero más inquietantes. Manipulan la suerte, influyen en accidentes, causan enfermedades. Si son ofendidos, se vuelven invisibles a voluntad. Cambian la percepción del tiempo, no lanzan bolas de fuego. Manipulan el destino, que puede ser aún más peligroso. 4. Relación con los humanos vecinos, no héroes. En las historias modernas, los elfos pelean junto a los humanos contra villanos épicos. En Islandia, los elfos son vecinos invisibles. A veces ayudan, a veces perjudican, pero casi siempre exigen respeto. La relación no es amistosa ni enemistosa, es de convivencia delicada. 5. Origen espiritual. No mítico épico. La fantasía actual suele asociar a los elfos con antiguos linajes, profecías y guerras. El folclore islandés los relaciona con la naturaleza, los espíritus de la tierra, mundos paralelos, el equilibrio del paisaje, el pueblo oculto. Hijos invisibles de la creación son parte de la estructura espiritual del mundo, no protagonistas de epopeyas. 6. Finalidad del mito en respeto, no entretenimiento. La mayor diferencia es esta. La versión moderna busca entretener. El folclore islandés busca enseñar respeto por la naturaleza y los límites invisibles del mundo. Las historias no son fantasía escapista, son advertencias. Para Islandia, los elfos no son héroes de película ni arqueros inmortales. Son guardianes silenciosos, testigos de otro plano y recordatorios de que no todo lo que existe puede verse con los ojos. ¿Siguen abiertas las puertas hoy? El misterio que Islandia protege en silencio en pleno siglo XXI, mientras el mundo corre hacia la tecnología, la inteligencia artificial y la vida digital. Hay un país que guarda un secreto antiguo,
silencioso y quizá aún activo. En Islandia la creencia en el pueblo oculto no ha desaparecido, se ha transformado, adaptado y en algunos casos fortalecido. Porque la gran pregunta que todos se hacen hoy es esta: ¿siguen abiertas las puertas hacia el mundo de los elfos? Y, según miles de islandeses, la respuesta es un rotundo sí, pero no para todos. En portales actuales donde algo todavía pasa a día de hoy. Existen varios puntos del país donde los vecinos afirman que la actividad del pueblo oculto continúa. Algunos de estos lugares son tan conocidos que las autoridades han aprendido a evitarlos o a protegerlos. Colinas en Hafnaf, Erehure, donde las luces se mueven sin explicación. Grietas volcánicas en Infeller, donde turistas reportan mareos, pérdida de tiempo o voces distantes. Campos de lava donde la fauna evita zonas específicas como si alguien más viviera allí. Carreteras que siguen desviándose hoy por razones culturales, aunque muchos saben que es más que eso. No hay cámaras de seguridad, sensores, ni científicos vigilando estos portales. Solo respeto y silencio. Testimonios modernos. Algo sigue cruzando. Lo más sorprendente es que en los últimos 20 años se han registrado testimonios modernos. Senderistas que describen ver figuras pequeñas moviéndose entre rocas para luego desvanecerse. Conductores que aseguran que una silueta oscura cruzó la carretera. Y al revisar las cámaras del auto, no había nada. Niños que afirman hablar con las personas pequeñas de la colina. Personas que pierden varias horas en excursiones cortas, sin recordar dónde estuvieron. Los relatos son inquietantemente similares a los antiguos, como si el fenómeno no hubiera cambiado en 1000 años. El silencio oficial Islandia no hace propaganda sobre los elfos, no los convierte en atracción turística sensacionalista y, curiosamente, tampoco los niega. El gobierno suele responder con frases prudentes: respetamos las creencias y los lugares tradicionales de la gente. Una forma elegante de decir no, sabemos qué pasa allí, pero no lo tocaremos. Eso, para muchos, es más revelador que cualquier declaración oficial. ¿Qué son realmente estas puertas? Las teorías son muchas: fracturas dimensionales, campos electromagnéticos inusuales, ondas geológicas, fenómenos psicológicos, seres interdimensionales o un folclore tan poderoso que se manifiesta en la realidad. Pero al final, el misterio sigue intacto. Hay lugares en Islandia donde uno no está solo, y quienes lo han sentido lo repiten una y otra vez. Cuando pasas por allí, sabes que no todo pertenece a nuestro mundo. Sí, esta historia te abrió la mente. Si te hizo dudar de lo que creías saber sobre nuestro mundo, entonces este canal es para ti. Suscríbete ahora mismo. Deja tu like si quieres más misterios reales y activa la campanita, porque lo que viene no es folclore, no es fantasía y no es casualidad. En este canal exploramos los secretos que se esconden entre nuestro mundo y los otros que lo rozan. Y créeme, los siguientes temas serán aún más escalofriantes. Si quieres, ahora preparo música perfecta de la biblioteca de YouTube. Elementos para una miniatura irresistible, títulos, descripción, etiquetas y hashtags optimizados. ¿Seguimos?